El hospital de campaña de la base de operaciones avanzada Racer fue diseñado para salvar vidas, no para quitarlas. Sus paredes blancas de lona, marcadas con prominentes cruces rojas visibles desde el aire, debían garantizar asilo bajo el derecho internacional. El olor a antiséptico mezclado con polvo del desierto impregnaba el aire mientras los médicos se movían entre las filas de camillas donde soldados estadounidenses heridos y civiles locales esperaban tratamiento. La sargento médica de combate Camila Ross estaba de pie en la estación de triaje. Su bata azul estaba manchada con la sangre de las bajas de la mañana. A sus 29 años, había pasado 7 años como médica de la Armada antes de transferirse al ejército, y había visto más traumatismos en ese tiempo que los que la mayoría de los médicos de urgencias verían en toda su carrera. Sus manos, que en ese momento revisaban los signos vitales de un soldado raso de 19 años con heridas de metralla, se movían con la falta de práctica propia de quien ha tratado a cientos de heridos en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los profesionales médicos. Lo que nadie en Fab Racer sabía, lo que no figuraba en ningún expediente personal accesible al mando de la base, era que Camila poseía un conjunto de habilidades completamente distinto. Antes de convertirse en médica, pasó 3 años en una unidad de operaciones especiales clasificada que realizaba misiones de acción directa en territorios restringidos. Había recibido entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, tiro de precisión avanzado y operaciones tácticas que oficialmente nunca se llevaron a cabo. Un artefacto explosivo improvisado, AEI, durante una misión clasificada casi le costó la vida. Durante su recuperación, descubrió que salvar vidas le hacía sentir mejor que quitarlas. Solicitó el traslado a los servicios médicos, completó todo el entrenamiento y pasó los últimos 18 meses como médica de combate. Su vida anterior como operadora estaba sepultada en archivos clasificados con restricciones de seguridad que incomodaban a la mayoría de los analistas de inteligencia. La versión oficial era simple: Camila Ross era médica. Solo médica. Esa versión estaba a punto de ser violentamente desmentida. El ataque se produjo a las 13:47 horas de un martes por la tarde, cuando el hospital estaba a su máxima capacidad. 42 pacientes, 16 miembros del personal médico y solo 8 soldados brindando seguridad a una instalación que se suponía protegida por el derecho internacional humanitario. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando el operador de radio en el puesto de mando guardó silencio repentinamente en medio de una transmisión. Luego, las alarmas perimetrales fallaron. Entonces el generador se apagó, sumiendo a la mitad del hospital en una iluminación de emergencia. El capitán Marcus Webb, jefe médico del hospital, levantó la vista de la cirugía que estaba realizando. ¿Qué pasa con la electricidad? Nadie tuvo tiempo de responder antes de que comenzara el tiroteo. El sonido de las armas automáticas estalló desde la entrada sur. No era el ocasional estallido de un combate lejano al que todos en Fab Racer se habían acostumbrado, sino el rugido sostenido de múltiples armas disparando en ráfagas coordinadas. El característico sonido de los AK-47 se mezclaba con el impacto más contundente de las ametralladoras PKM. Los instintos de combate de Camila se activaron antes de que su mente consciente procesara por completo lo que estaba sucediendo. Se lanzó tras un armario de suministros médicos, arrastrando consigo al soldado herido mientras las balas atravesaban las paredes de lona del hospital con letal eficacia. A su alrededor, el personal médico y los pacientes gritaban, intentando encontrar un refugio que no existía en una instalación diseñada para curar, no para luchar. En medio del caos, Camila oyó a la fuerza atacante llamándose unos a otros en posto. Coordinado, profesional, moviéndose con disciplina táctica. Esto no era terrorismo al azar. Era una operación militar. Todos al suelo, gritó, su voz atravesando el pánico con una autoridad que inspiraba obediencia instintiva. Personal médico, lleven a los pacientes al suelo ahora. Los 8 soldados de seguridad del hospital ya estaban combatiendo, pero estaban en inferioridad numérica y táctica. Camila vio caer a 3 de ellos en los primeros 30 segundos,
abatidos por atacantes que utilizaban fuego de supresión y movimientos tácticos que denotaban un riguroso entrenamiento militar. Una figura apareció en la entrada sur. Un insurgente con equipo táctico y una AK-47, buscando objetivos con precisión profesional. Vio a una enfermera intentando ayudar a un paciente y alzó su arma. Camila se movió instintivamente. Su mano agarró el cuchillo de combate que llevaba sujeto al tobillo, un vestigio de su vida anterior que, según el reglamento, no debía portar, pero que nunca había dejado de llevar. La lanzó con la precisión propia de cientos de horas de práctica, y la hoja se clavó en la garganta del insurgente antes de que pudiera disparar. Cayó, emitiendo un gorgoteo, y Camila ya se acercaba. Le arrebató el AK-47 mientras caía, comprobó el cargador, 30 balas, automático, y adoptó una posición de tiro propia de operaciones especiales. El traje azul de médico que llevaba puesto de repente parecía muy distinto cuando quien lo portaba empuñaba un rifle con destreza profesional. 2 insurgentes más entraron por la misma puerta, y Camila los abatió con ráfagas controladas, 2 disparos al centro del torso de cada uno, tal como la habían entrenado en su vida anterior. Cayeron antes incluso de darse cuenta de que quien les disparaba se suponía que era personal médico. «Médico con un arma», gritó confundido uno de los soldados de seguridad que quedaban. «¿Qué demonios? Cállense y luchen», le respondió Camila, moviéndose ya a una mejor posición. Desde el interior del hospital, podía oír a más atacantes entrando desde distintas direcciones. Fue un ataque coordinado. Probablemente habían estudiado la distribución del hospital, sabían dónde se concentrarían los pacientes y el personal, y planeaban ejecutar a todos los que estuvieran dentro. La parte táctica del cerebro de Camila, la que había estado ignorando durante 18 meses, volvió a la vida con fuerza. Evaluó la situación con la rapidez propia de la experiencia en combate. Aproximadamente entre 40 y 50 atacantes, según el volumen de fuego, múltiples puntos de entrada, la fuerza de seguridad reducida a 5 soldados efectivos, personal médico y pacientes atrapados. Y tal vez 3 minutos antes de que los atacantes terminaran de despejar el hospital y mataran a todos los que estaban dentro. El capitán Webb apareció a su lado, con el rostro reflejando la sorpresa de un médico al ver a su paramédica transformarse en algo que no comprendía. «Ross, ¿qué eres?» «Señor, necesito que lleve a todos los pacientes y miembros del personal que puedan moverse al quirófano», interrumpió Camila, con la voz de la calma y autoridad de quien ya había tomado decisiones de vida o muerte. «Bloqueen las puertas. No las abran hasta que oigan la señal de que todo está despejado. 3 disparos, pausa, 2 disparos. ¿Algo más? Asuman que son hostiles. Sargento, usted es médico». «Señor, también soy la única persona en este hospital con la capacitación necesaria para detener lo que se avecina», dijo Camila, revisando la recámara de la K-47. «Ahora, por favor, ponga a nuestra gente a salvo mientras le doy tiempo para hacerlo». Webb la miró fijamente un segundo más, procesando la transformación que presenciaba, y luego tomó una decisión. «Ya la oyeron. Pacientes y personal que pueden moverse, diríjanse al quirófano ahora. Los pacientes que no pueden moverse volverán por ustedes». Mientras el personal médico comenzaba a evacuar a los heridos que podían moverse, Camila realizó una evaluación táctica de la situación. Tenía una K-47 con 30 balas, un cuchillo de combate y un hospital lleno de atacantes que creían estar enfrentándose a personal médico aterrorizado. Necesitaba mejores armas, una posición defensiva y una forma de canalizar a los atacantes hacia zonas de muerte donde pudiera enfrentarlos a su antojo. Encontró lo que necesitaba en un rincón, la oficina de seguridad donde los guardias de la base guardaban sus armas al terminar su turno. Camila corrió a toda velocidad por el pasillo central del hospital mientras las balas destrozaban las paredes a su alrededor, se lanzó a través de la puerta de la oficina de seguridad y encontró justo lo que esperaba. Un fusil automático HK-417.
El fusil de combate de 7,62 milímetros preferido por las fuerzas de operaciones especiales de todo el mundo. El arma le hizo sentir como en casa. Camila realizó una comprobación de funcionamiento con manos que recordaban cada movimiento. Recámara vacía, cargador insertado, selector de fuego, mira calibrada. El HK-417 tenía un cargador de 30 cartuchos cargados con munición de fusil de máxima potencia, capaz de atravesar chalecos antibalas y paredes con la misma eficacia. También encontró 4 cargadores adicionales, 2 granadas de fragmentación, en un golpe de suerte casi divino, un chaleco táctico con placas de blindaje que alguien había dejado olvidado. Camila se quitó la bata azul de médico el tiempo suficiente para ponerse el chaleco táctico y luego se la volvió a poner encima. La imagen era surrealista. Prenda médica azul sobre armadura militar, uniforme de médico sobre equipo de combate. La primera habitación que los insurgentes intentaron despejar fue la sala de recuperación. 16 camas con pacientes postoperatorios demasiado débiles para moverse. Camila los oyó amontonarse frente a la puerta, preparándose para entrar y ejecutar a todos los que estaban dentro. Los dejó arrinconarse en la entrada, esperó hasta que pudo ver a 3 de ellos encajonados en el umbral y abrió fuego. El HK-417 rugió en sus manos con una furia controlada. Las balas de 7,62 milímetros impactaron con un efecto devastador. El primer insurgente cayó antes incluso de darse cuenta de que estaba siendo atacado. El segundo logró girar hacia la amenaza antes de que la bala de Camila le diera en el pecho. El tercero intentó retirarse, pero recibió 2 disparos en la espalda mientras se alejaba a trompicones de la puerta. Los insurgentes restantes fuera de la sala de recuperación reaccionaron con rapidez profesional. No entraron en pánico, no se paralizaron. Inmediatamente maniobraron para flanquear su posición mientras abrían fuego de supresión. No eran combatientes sin entrenamiento. Eran soldados. Camila ya se estaba moviendo, aprovechando la distribución interior del hospital. Llevaba 6 meses trabajando en esas instalaciones y conocía cada pasillo, cada almacén, cada rincón. Los insurgentes conocían la distribución gracias al reconocimiento previo, pero ella la conocía por vivir allí. Se posicionó en la intersección de 3 pasillos, una posición táctica que le proporcionaba un amplio campo de tiro y limitaba los ángulos de ataque. 2 insurgentes intentaron asaltar su posición, y Camila los abatió a ambos con disparos precisos que demostraban su experiencia en combates a corta distancia. «Ataque por la retaguardia», gritó alguien. Uno de los soldados de seguridad supervivientes se enfrentaba a los insurgentes que intentaban flanquear el ala este del hospital. El soldado disparó una ráfaga con su M4. Entonces, su arma se quedó sin munición. «Me quedé sin balas». Camila sacó uno de sus cargadores de repuesto y se lo lanzó al otro lado del pasillo. «Recarga y retrocede a la posición inicial». El soldado atrapó el cargador, con el rostro confundido por el hecho de que la médica diera órdenes tácticas y tuviera munición de sobra, pero obedeció sin rechistar. A veces, en combate, no cuestionabas a quien te mantenía con vida. Simplemente obedecías y resolvías los detalles después. Los insurgentes intentaron un ataque coordinado. 6 de ellos se movían en formación táctica por el pasillo central, usando fuego de supresión y maniobrando exactamente como les habían entrenado. Camila los dejó avanzar hacia la zona de muerte que había trazado mentalmente, esperó hasta que se comprometieron y entonces retiró la anilla de una de sus granadas de fragmentación. La lanzó con la precisión que le daban incontables entrenamientos y la granada cayó justo donde ella quería, en medio de su formación, sin escapatoria. La explosión en el estrecho pasillo fue devastadora. La sobrepresión por sí sola bastó para incapacitarlos y la metralla alcanzó a todos los objetivos expuestos. Cuando se disipó el humo, 6 insurgentes yacían abatidos. Camila pasó inmediatamente a su rifle y disparó con precisión a cualquier objetivo que aún se moviera. En combate cuerpo a cuerpo, no dejabas atrás a los enemigos heridos.
Era un cálculo brutal que había aprendido en su vida anterior. ¿Qué demonios se está pasando? La voz del capitán Webb provenía del quirófano, donde se había atrincherado con los pacientes y el personal. ¿Quién dispara? Quédense en el quirófano, gritó Camila, cambiando de cargador mientras se movía a una nueva posición. No salgan. Podía oír la reacción de los insurgentes ante su resistencia. El ruido de sus comunicaciones por radio aumentaba, con voces que denotaban frustración y confusión. Esperaban tomar por asalto un hospital lleno de personal médico indefenso. En cambio, se topaban con alguien que se defendía con profesionalismo y les hacía pagar por cada metro que avanzaban. Pero Camila conocía las cifras. Había matado a unos 12 hasta el momento. Eso dejaba entre 30 y 40 operativos, y ella era una sola persona con munición limitada. A menos que cambiara la dinámica táctica, eventualmente la superarían en número. Necesitaba tomar la iniciativa, necesitaba que reaccionaran a ella en lugar de que ella reaccionara a ellos. La mejor defensa era un ataque violento. Camila se movió por el hospital con determinación, ya no defendiendo posiciones fijas, sino buscando activamente. Sabía a dónde tendrían que ir los insurgentes: las salas de hospitalización, el quirófano, la zona de triaje donde se concentraban los heridos. Se posicionó para interceptarlos antes de que llegaran a esos lugares. En la UCI, encontró a 4 insurgentes preparándose para ejecutar a pacientes en estado crítico que no podían moverse. Camila entró por la puerta con rapidez y sigilo, tomándolos por sorpresa. El HK-417 disparó 4 veces, 4 disparos controlados, 4 objetivos abatidos antes de que pudieran apuntarle. Un insurgente apareció tras una cortina, blandiendo su AK-47 hacia ella. El rifle de Camila apuntó momentáneamente en la dirección equivocada, y él tuvo una ventaja de una fracción de segundo que debería haberla matado. En cambio, soltó el rifle y desenvainó su cuchillo de combate con un movimiento fluido, acortando la distancia antes de que pudiera disparar y clavándole la hoja bajo las costillas con la precisión propia de la memoria muscular forjada durante años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Él cayó y Camila recuperó su rifle, revisó el cargador, quedaban 15 balas, y siguió avanzando. En el ala quirúrgica, 6 insurgentes se movían metódicamente, revisando cada habitación en busca de objetivos. Camila los interceptó en una bifurcación del pasillo, donde éste se estrechaba, creando un embudo letal que limitaba su capacidad para aprovechar su superioridad numérica. Abrió fuego desde una posición que le brindaba cobertura mientras ellos estaban expuestos, y el espacio confinado se convirtió en un campo de batalla. Abatió a 3 de ellos en los primeros 5 segundos. Los 3 restantes intentaron retirarse, pero Camila los persiguió agresivamente, sin darles tiempo a establecer una posición defensiva. El combate cuerpo a cuerpo se basaba en el impulso y la violencia de la acción. Quien mantenía la iniciativa solía sobrevivir y quien la perdía, generalmente moría. Los sorprendió intentando establecer una posición defensiva en la estación de enfermería y los mató a los 3 antes de que pudieran establecer campos de tiro efectivos. El cargador del HK-417 se agotó, y Camila realizó una recarga táctica mientras se ponía a cubierto, ejecutando el cambio de cargador con precisión automática. Detrás de ella, podía oír a más insurgentes respondiendo al tiroteo, convergiendo en su posición. Se había convertido en el centro de atención, justo lo que buscaba tácticamente. Era mejor que se centraran en ella a que buscaran pacientes y personal, pero también era extremadamente peligroso. Camila se movió con rapidez, aprovechando su conocimiento del hospital para adelantarse a las fuerzas que convergían. Los alejó del quirófano, donde se refugiaba la mayor parte de los pacientes y el personal, atrayéndolos hacia el ala sur del hospital, donde había menos civiles que proteger. En la farmacia encontró suministros médicos que podían usarse como armas, tanques de oxígeno que podían convertirse en explosivos improvisados si se perforaban de la manera correcta, alcohol y disolventes de limpieza altamente inflamables, jeringas e instrumental médico que podían usarse como armas si fuera necesario.
Camila colocó uno de los grandes cilindros de oxígeno en una puerta, tendió un cable trampa hecho con un tubo intravenoso a la altura del tobillo y disparó un solo tiro al cilindro desde una distancia segura. El tanque explotó con fuerza, lanzando metralla a través de la puerta cuando menos insurgentes intentaron entrar por ella. 30 segundos después, la trampa hizo que uno de ellos tropezara y cayera en la nube de oxígeno que escapaba, justo cuando Camila disparó una granada incendiaria que había encontrado en la oficina de seguridad. El oxígeno se incendió repentinamente, llenando la entrada de llamas lo suficientemente calientes como para ser letales al instante. Los insurgentes se estaban dando cuenta de que el hospital se había convertido en una trampa mortal, pero ya estaban comprometidos. Habían perdido demasiados combatientes como para retirarse sin completar su misión, y su comandante claramente los estaba impulsando hacia adelante a pesar de las bajas. Camila los oyó intentando flanquearla, moviéndose por los conductos de ventilación y los pasadizos del techo del hospital. Tomó su última granada de fragmentación, se subió a un estante de suministros médicos y la lanzó al espacio del techo donde podía oír movimiento. La explosión derribó placas del techo y dos cuerpos que intentaban maniobrar sobre ella. Solo le quedaba un cargador, 20 balas en el HK-417 contra una fuerza enemiga que aún contaba con al menos 20 combatientes. No eran buenas probabilidades. Pero Camila no luchaba para ganar en el sentido convencional. Luchaba para ganar tiempo para que los pacientes y el personal sobrevivieran. Y cada minuto que mantenía ocupados a los insurgentes era un minuto más para que llegaran las posibles fuerzas de socorro. Un soldado apareció a su lado. El cabo Javon Michei, uno de los miembros del equipo de seguridad que había sobrevivido al asalto inicial. Su rostro estaba cubierto de sangre y su uniforme desgarrado, pero seguía luchando. Sargento, me quedan unas 40 balas y no tengo ni idea de qué demonios está pasando, pero estoy con usted. Bien, dijo Camila, revisando su munición. Vamos al depósito de suministros. Hay más armas allí y podemos establecer una posición defensiva que controle el acceso al hospital. Eres médica, dijo Michei, siguiéndola mientras se movían por el hospital. ¿Cómo sabes hacer todo esto? Una historia complicada, respondió Camila, apostándose en una esquina para cubrir sus movimientos. En resumen, hacía este tipo de trabajo antes de ser médica. Ahora, muévete. Llegaron al depósito de suministros, una estructura fortificada dentro del recinto hospitalario donde se almacenaban los suministros y equipos médicos. Casualmente, allí también se guardaba la munición de reserva y algunas armas adicionales para casos de emergencia. Camila encontró lo que necesitaba: 2 carabinas M4, 6 cargadores de munición, y con una suerte casi milagrosa, una ametralladora ligera M249 con 200 cartuchos. La SAW era una ametralladora ligera capaz de proporcionar fuego de supresión con efectos devastadores. Le entregó una M4 a Michei. ¿Sabes usarla? Soy infante del ejército, respondió él, revisando el arma. Nací sabiendo usarla. Bien. Colócate en esa esquina. Elimina a cualquiera que intente entrar por el pasillo este. Yo me encargo del oeste. Camila se posicionó con la M249, estableciendo una posición defensiva que le proporcionaba campos de tiro superpuestos, cubriendo ambos accesos al depósito de suministros y el quirófano que se encontraba más allá. Desplegó el bípode de la SAW, introdujo la cinta de munición por la bandeja de alimentación, cargó el arma y esperó. Los insurgentes atacaron de forma coordinada. Claramente habían decidido que la fuerza abrumadora era su mejor opción contra quienquiera que ofreciera esta resistencia inesperada. 10 combatientes avanzaron por el corredor este, mientras que otros 15 llegaron desde el oeste. Todos se movían con disciplina táctica y fuego de supresión. Michei abrió fuego con su M4 en ráfagas controladas que abatieron a los 2 primeros insurgentes que cruzaban el corredor este. Contacto este. Escena, respondió Camila, abriendo fuego con la M249.
La ametralladora ligera rugió, disparando ráfagas controladas a una cadencia de 800 balas por minuto. Los proyectiles de 5,56 milímetros acribillaron a los insurgentes que avanzaban desde el oeste con efectos devastadores. El estrecho corredor se convirtió en un campo de batalla. Los insurgentes intentaron retirarse, pero Camila siguió disparando, sin darles espacio para ponerse a cubierto ni para devolver el fuego con eficacia. La M249 consumía su cinta de munición con una eficiencia mecánica, y un insurgente tras otro caía. Cuando se le acabaron las balas, Camila había gastado los 200 proyectiles en apenas 20 segundos de fuego sostenido. El corredor oeste estaba lleno de cadáveres y del acre olor a pólvora. Acababa de matar o herir al menos a una docena de combatientes en menos de medio minuto. Michei seguía combatiendo hacia el este, su M4 disparando con regularidad mientras eliminaba a los insurgentes que intentaban flanquear su posición. «Me queda un cargador. Retírense a la O». Camila dio la orden, agarrando el HK-417 y la munición que le quedaba. «Yo cubro». Abrió fuego de supresión mientras Michei se retiraba, luego lo siguió, avanzando por el hospital hacia el quirófano donde el capitán Webb había atrincherado a los supervivientes. Podía oír a los insurgentes restantes reagrupándose, pero su comunicación por radio había cambiado. Ahora reinaba la incertidumbre, incluso el miedo. Habían comenzado el asalto esperando objetivos fáciles, en cambio, se habían topado con una pesadilla. Camila llegó a las puertas de salida y dio la señal de que todo estaba despejado. 3 disparos, pausa, 2 disparos. La barricada se movió y apareció el rostro de Webb, mostrando sorpresa al ver a la médica cubierta de sangre con un fusil de combate. «Ross, ¿qué?» «Luego, señor», interrumpió Camila, revisando su munición. 15 balas en el HK-417, un cargador a medio llenar para el M4. ¿Cuántos pacientes y personal hay dentro? 38 pacientes, 14 miembros del personal, respondió Webb. Vamos a sobrevivir. Sí, señor, dijo Camila con una certeza que no compartía del todo. Siento, pero necesito que te quedes ahí dentro. Voy a terminar con esto. No esperó su respuesta. Camila regresó a los pasillos del hospital, buscando a los insurgentes restantes con la agresividad precisa que le daba la comprensión de que la mejor manera de proteger las posiciones defensivas era atacar al enemigo. Encontró a 3 insurgentes intentando colocar explosivos en los pilares del hospital. Planeaban derribar toda la estructura. Camila los mató a los 3 antes de que pudieran lograrlo y luego desactivó cuidadosamente los explosivos que ya habían colocado. En la sala de recuperación, 2 insurgentes estaban ejecutando a pacientes heridos que no podían huir. Camila entró y los abatió con disparos certeros que pusieron fin a la masacre antes de que pudiera continuar. Por todo el hospital, buscó a los atacantes restantes con una eficiencia sistemática. A algunos los mató en combate directo. A otros los atrapó usando su conocimiento de la distribución del edificio. A unos pocos simplemente los superó en maniobras, colocándose detrás de ellos antes de que se dieran cuenta de su presencia. Los últimos 5 insurgentes se atrincheraron en el ala norte del hospital, intentando claramente establecer una posición defensiva. Camila los oía por la radio, pidiendo evacuación. Al darse cuenta de que su asalto había fracasado estrepitosamente, se acercó con cautela, usando la cobertura y el sigilo, atenta a posibles emboscadas. Al llegar a su posición, los encontró intentando escapar por una ventana. Mató a 3 antes de que pudieran salir. Los 2 últimos se rindieron, arrojando sus armas y levantando las manos. Camila los sujetó con bridas usando tubos médicos, los inmovilizó a la estructura de una cama y los dejó a merced de las fuerzas de seguridad que procesarían a los prisioneros. Luego recorrió el hospital una vez más, despejando metódicamente cada habitación para asegurarse de que no quedaran insurgentes. El lugar estaba en silencio,
salvo por los gemidos de los insurgentes heridos y el sonido de helicópteros que se acercaban a lo lejos. Probablemente se trataba de la fuerza de reacción rápida que alguien había logrado contactar antes de que se cortaran las comunicaciones. Camila se encontraba en el pasillo central del hospital, rodeada por las secuelas de la batalla que acababa de librar. Los cuerpos de los insurgentes yacían esparcidos por el suelo, acribillados a balazos. Las paredes. El equipo médico quedó destruido. Pero en el quirófano, 38 pacientes y 14 miembros del personal estaban vivos porque ella había detenido el ataque. El capitán Webb salió del quirófano, con el rostro reflejando la conmoción de quien intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Ross, sargento Rowe, ¿qué demonios acaba de pasar aquí? Protegí a nuestros pacientes, señor, respondió Camila, con voz profesionalmente neutral a pesar de la adrenalina que aún le recorría el cuerpo. Eso es lo que hacen los médicos. Los médicos salvan vidas, dijo Webb lentamente. Acabas de... Conté al menos 40 insurgentes. Los mataste, a la mayoría tú sola. Tuve ayuda. Camila señaló al cabo Michei, que estaba sentado contra una pared con aspecto de haber sobrevivido al fin del mundo. Pero sí, señor. Los detuve. Como se supone que debe ser una médica. Señor, antes de ser médica, era otra cosa. Camila interrumpió suavemente. Esa otra cosa está clasificada por encima de su nivel de autorización de seguridad. Pero cuando este hospital fue atacado, ese entrenamiento salvó tu vida y la de todos en estas instalaciones. La fuerza de reacción rápida llegó 10 minutos después. 30 soldados fuertemente armados, con aspecto de estar listos para una gran batalla, se encontraron con un hospital repleto de cadáveres y una médica con bata azul en medio de la carnicería. La comandante de la Fuerza de Reacción Rápida, la mayor Sarah Chen, contempló la escena con la expresión de quien intentaba conciliar lo que veía con lo que debería ser posible. Sargento Ross, usted es la médica de esta base. Sí, señora, respondió Camila, dejando el HK-417. ¿Y usted hizo esto?, preguntó Chen, señalando los cuerpos esparcidos por todo el hospital. La situación requería una acción inmediata, señora. La tomé. Chen guardó silencio un largo rato y luego volvió a la radio. Actualidad de la Fuerza de Reacción Rápida. La situación en la base de operaciones avanzada Racer Medical es complicada. El hospital está seguro. Aproximadamente entre 45 y 50 enemigos muertos en acción. Bajas amigas mínimas gracias a las acciones de la médica de combate, la sargento Camila Ross. Solicito una investigación inmediata y, posiblemente, una medalla para la médica más excepcional que jamás haya conocido. La investigación duró 3 semanas e involucró a oficiales con un alto nivel de autorización de seguridad, cuyos nombres probablemente estaban clasificados. Camila explicó su trayectoria, el entrenamiento en operaciones especiales, las misiones clasificadas y su decisión de transferirse al servicio médico tras su lesión. La sargento Ross, general de 2 estrellas, finalmente dijo, su servicio anterior es impresionante. Su servicio actual es ejemplar. Lo que hizo en la FOB Racer fue extraordinario. Salvó a 38 pacientes y 14 miembros del personal al derrotar ella sola a una fuerza insurgente que la superaba en número aproximadamente 45-1. Conté con la ayuda del cabo Michei, señor, corrigió Camila, tomando nota. Pero el análisis táctico sugiere que usted eliminó personalmente a aproximadamente 42 combatientes enemigos en combate cuerpo a cuerpo mientras vestía uniforme de médico y utilizaba armas capturadas. La situación lo requería, señor. La situación requería a alguien con su singular combinación de formación médica y experiencia en operaciones especiales, asintió el general. Lo cual plantea una pregunta interesante. ¿Deberíamos seguir desperdiciando su talento limitándola a un solo rol? 6 meses después, la sargento de primera clase Camila Ross se encontraba en una sala de reuniones en Fort Bragg, dirigiéndose a un aula llena de médicos de operaciones especiales.
Vestía un uniforme que combinaba insignias médicas con distintivos de operaciones especiales. El ejército había creado un nuevo rol específicamente para ella y otras como ella. La medicina de combate no se trata solo de salvar vidas, les dijo a los alumnos. Se trata de comprender que, a veces, la mejor manera de salvar a los pacientes es eliminar la amenaza que intenta matarlos. Primero se formarán como sanitarios, pero también se les entrenará para combatir. Porque en la guerra moderna, el enemigo no respeta a la Cruz Roja. Atacan las instalaciones médicas precisamente porque saben que ahí es donde concentramos a nuestros heridos. Hizo una pausa, dejando que asimilaran la información. Lo que ocurrió en Fauve Racer no debería haber sido necesario. Se supone que los convenios de Ginebra protegen las instalaciones médicas, pero al enemigo no le importa el derecho internacional. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para defender a nuestros pacientes con las mismas habilidades que usamos para curarlos. Uno de los alumnos levantó la mano. Sargento, el informe dice que usted era solo una sanitaria cuando ocurrió el ataque. ¿Cómo supo qué hacer? No era una sanitaria cualquiera, respondió Camila. Era una sanitaria con formación adicional que resultó relevante cuando la situación lo exigió. La lección no es que todos los sanitarios tengan que ser unos demoledores. La lección es que ustedes no se puede predecir qué habilidades se necesitarán en combate. Por eso, uno se entrena en todo, se mantiene competente, y cuando llega el momento, hace lo necesario para proteger a quienes dependen de uno. La historia de lo ocurrido en la Fauve Racer se extendió por los círculos militares a pesar de los esfuerzos por mantenerla clasificada. Se convirtió en leyenda, la médica y la cortina de humo azul, que eliminaron a toda una fuerza de asalto mientras protegían a sus pacientes. Algunos detalles se exageraron al contarlos, pero la verdad esencial permaneció. Cuando 45 insurgentes atacaron un hospital de campaña con la intención de masacrar a todos los que estaban dentro, se toparon con Camila Ross. Y ese fue su último error. Los insurgentes la asumieron como médica, alguien entrenada para curar, no para dañar. Alguien que entraría en pánico al ser atacada, no que contraatacaría. Alguien que representaba un blanco fácil en lugar de una amenaza letal. Aprendieron lo contrario en los 90 segundos que le tomó a Camila despejar las primeras 4 habitaciones. Lo aprendieron de nuevo en los 15 minutos que le tomó perseguirlos por el hospital que pretendían destruir. Y los supervivientes. Lo aprendieron cuando lo sacaron de entre los escombros y se dieron cuenta de que la persona con el uniforme de médico azul era la razón por la que ninguno de ellos había completado su misión. Camila Ross demostró ese día que la formación médica y las habilidades de combate no eran mutuamente excluyentes. Eran complementarias. Que la persona que salva vidas también puede quitarlas cuando sea necesario. Que el uniforme azul no la hacía débil. La hacía engañosa. Supusieron que era una médica. Tenían razón. Pero supusieron que eso era todo lo que era. Esa suposición mató a 42 de ellos y salvó la vida de todos a quienes había jurado proteger. Algunos guerreros curan. Algunos guerreros luchan. Camila Ross hacía ambas cosas. Y la fuerza enemiga que atacó Fauve Racer aprendió demasiado tarde que la persona más peligrosa en un hospital podría ser la que lleva un uniforme azul y un maletín médico. Era una médica. También era una guerrera. Y cuando se vio obligada a elegir entre esas identidades, demostró que podía ser ambas simultáneamente. Curando con una mano, luchando con la otra, salvando vidas quitándolas. Esa era Camila Ross. Esa era quien siempre había sido, incluso cuando la gente suponía lo contrario. Y esa fue la lección aprendida entre sangre y pólvora en Fauve Racer. Nunca supongas que conoces todas las capacidades de alguien basándote en el uniforme que lleva. La médica también podría ser la persona más peligrosa de la sala, y no lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Gracias por ver. Suscríbete para escuchar más historias impactantes de mujeres valientes con uniforme.